Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nos fijamos en este pasaje, Jesús da la impresión que está fuera del lugar donde se reúnen. Está fuera de una congregación que cree tenerlo todo como cristianos, pero con Cristo fuera de ella. O es una persona que cree ser cristiana, pero Cristo está fuera de su vida. En el versículo 20, Dios está dando una voz de alerta para que no nos durmamos, pensando que somos, cuando quizás no lo seamos, o estamos dormidos y debemos ser despertados por la voz que nos llama. Ahora, en este pasaje tenemos que preguntarnos, ¿quiénes oyen su voz? Porque dice, si alguno oye mi voz, ¿quiénes oyen su voz? Y Juan 10:4 dice, Jesús dice así: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Las que le siguen, por supuesto, le siguen porque conocen su voz. Ahora, la esperanza de Cristo allí llamando entre aquellas personas que están congregadas, llama a las que le pueden oír. ¿Por qué? Porque ellas le van a poder seguir. Vamos a ver después más adelante por qué le siguen y por qué oyen su voz. Ahora, otra cosa que dice, y abre la puerta. ¿Quién es la puerta? Y tenemos que ir a la Biblia para encontrar respuestas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿quién dijo ser la puerta? Jesús. En Juan 10, en el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, solamente se puede entrar por la puerta, que es Él. No es otra puerta, es Él. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene la llave para cerrar, Él tiene la llave para abrir. Entonces, cuando Él dice, y abre la puerta, entraré a Él, y abre la puerta. ¿Cómo puede abrir la puerta si es Él el que tiene la llave? Porque la oveja tiene la autoridad que le da Dios. Y vean lo que dice acá. ¿A quiénes se les abre la puerta del redil entonces? Juan 10, versículo 2 al 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, él solamente puede entrar por la puerta. Bueno, ¿y las ovejas? ¿Qué dice la Biblia? Que la iglesia, los creyentes son su cuerpo, son el cuerpo de Cristo. Cuando tú entras a un lugar, Él entra contigo. Donde tú estás, Él está. Ahora, por eso Juan 10, versículo 2 al 3 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. La puerta es Cristo y solo Él pasa con sus ovejas.
Los que oyen su voz y le siguen tienen la puerta abierta del redil. El redil no es un edificio donde nos reunimos como su iglesia. Repito, el redil no es el edificio donde nos reunimos como su iglesia. Miren, Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Cuando nosotros nos reunimos, no vamos a ver al Señor a ese lugar de reunión, como muchas veces erróneamente se ha dicho. Venimos a visitar al Señor como que si Él estuviera exclusivamente en ese lugar. Ahora, no es en un templo físico, no es un templo físico, es Cristo la puerta y el templo de nuestras almas. Por eso dicen las Escrituras que somos templo del Espíritu Santo. Y como yo siempre comparto el texto bíblico para que ustedes lo anoten y después lo lean y lean los contextos. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿por qué algunos no le siguen? Si Él está llamando a los que le siguen, ¿por qué no le siguen? Y Juan 10:26 al 29 dice, o 26 solamente, dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, porque no son de sus ovejas. Así de simple. Por eso no le siguen. Continúa diciendo él en el pasaje leído en Apocalipsis 3:20. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Entrará en quién? ¿En quién entrará Jesús? En el que oye y le sigue, ¿no es cierto? ¿Y por qué le oye y le sigue? Seguimos la continuación obvia de lo que ya hemos leído. ¿Por qué le oye y le sigue? ¿Porque a la oveja se le ocurre? No, es porque es su oveja. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Esto está en el versículo 27 de Juan 10. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, ¿alguien le dio a él esas ovejas? Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, esto es como poner doble candado a una puerta. Nadie la arrebatará de su mano, de la mano de Cristo, y nadie la arrebatará de la mano del Padre. ¿Qué mayor seguridad? A doble candado de seguridad. Ahora, ¿con quiénes se sienta a la mesa? Porque Jesús dice: cenaré con él y él conmigo. Mateo 26:20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Se sentó a la mesa y tenemos una primera razón. ¿Con quién se sienta él? Con sus discípulos. Sus discípulos son quienes le oyen, le siguen y le conocen. Pero para Jesús y para sus discípulos, ¿cuál sería la mayor prioridad antes y después de la resurrección? En Mateo 9, versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Salvar lo que se había perdido. Y ahí se acercan los publicanos y pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, judíos, traidores para los demás judíos, porque cobraban impuestos para Roma y además de eso, ellos quedaban con ganancias deshonestas porque eran de su propio pueblo. Por lo tanto, eran aborrecidos.
y para ellos eran lo peor de los pecadores. Por eso se hace énfasis, publicanos y pecadores. Ahora, Jesús vino entonces a salvar lo que se había perdido, y eso Él lo dice en Lucas 19:10. Ahora, Lucas 5:30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y yo creo que ni los mismos discípulos lo entendían totalmente en ese momento. Lucas 5:31 agrega: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Para Jesús nada era y es más prioridad que alcanzar a sus ovejas perdidas. A todos, sí, pero entre ellos estaban las ovejas perdidas. A todos llamaba, pero pocos eran los escogidos, porque los únicos escogidos eran sus ovejas, los que le oyen, los que le siguen y los que le conocen. ¿Tú estás entre ellos? Lucas 14 en adelante, versículos 16 y 17, dice: entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Me voy a saltar algunos versículos para hacer más corta la lectura, pero acá sabemos que varios de la mayoría de los convidados, de todos, se excusaron con distintas razones y no fueron a esa invitación. Ahora volvió el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, luego de haber hecho esto, dijo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Primero hay una urgencia, de pronto. Y luego está la necesidad de él de llenar su casa. De llenar su casa. Qué gracia más grande. Qué privilegio estar donde no merecemos estar. Mire, fue a buscar lo peor. Y entre lo peor estás tú y yo. ¿O te has considerado algo? Cuando nos ponemos frente a Cristo y a su palabra, nos damos cuenta que somos pecadores y que no merecemos el cielo sino es por obra de Él, que nos salió a buscar a través de el mensaje del Evangelio, lo que estoy haciendo ahora, lo que comparto con ustedes. Él te sale a buscar. Ahora, ¿dónde está invitando el Señor? ¿A dónde lo está invitando? A una cena. A una cena. Es un lugar de comunión, es un lugar de intimidad. Tú no comes con cualquiera, pero Dios sí. Por su gran amor. ¿A quiénes invitó? A todos. Pero solo estuvieron, ¿quiénes? Los más necesitados. Los mancos, los cojos y los ciegos, los más necesitados, los pobres. En cambio nos encontramos con la iglesia esta de Apocalipsis 3:20, que es la iglesia de la Odisea, que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora Cristo le responde: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para Jesús, los integrantes de la iglesia de la Odisea eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué les habla así? ¿Por qué les habla así si es su iglesia supuestamente? Porque aún eran una congregación que se consideraba, o eran una persona que se consideraba cristiana. Creían tener todo lo necesario para ser cristianos, pero con Cristo al margen de su razón de ser. Al margen. Es como ir
a la iglesia, cantar, tener un buen coro, un buen grupo musical, tener un buen predicador, tener mucha gente en esa congregación, pero Cristo está afuera. O yo digo ser cristiano, pero Cristo en mi vida está afuera. Yo no vivo según Él, sino según mi propio criterio y forma de ser. No me someto a Él, no creo que Él tenga que ser relevante en mis decisiones diarias. Eso es dejarlo al margen de mi vida. Ahora, cuando nos llega la muerte, ¿cómo nos vamos a la tumba? ¿En qué condiciones? Sin nada, o sea, pobres. ¿Ciegos? ¿Acaso con los ojos abiertos? Sí, se los cierran, porque no sirve para nada que los tenga abiertos, incluso es extraño. Desnudo. Sin Cristo, ante Dios, no tenemos nada. Somos pobres, ciegos y desnudos. La pregunta que nos hacíamos al inicio de esta reflexión era: ¿cómo es posible que una congregación o una persona que dice ser cristiana deje afuera a Cristo de su vida? Ahora, es obvio que los primeros que atienden el llamado de Cristo, ¿quiénes son? Los necesitados. Los que se excusaron a la boda, a la invitación de la boda, tenían algo que hacer. No estaban necesitados de ir a comer. Pero cuando Él llama a los necesitados van. Así fue en los días de Jesús. Estuvo entre nosotros y llamó a la gente, a Él. Y así también ocurre hoy, cuando Él llama a Él. Sin embargo, una fe que se basa solo en las necesidades básicas de todo ser humano termina por ser insatisfecha o vivimos en constante dependencia de ellas. ¿Se entiende? Cuando tú vives una fe por causa de tus necesidades, estás buscándole a Él porque necesitas que supla esta necesidad. O estás insatisfecho o estás realmente ya decepcionado porque no te ha respondido, o si te respondió, da vuelta a la espalda. Es evidente que por esta razón nacen los grupos que apelan a las necesidades de las personas para llenar los lugares de reunión, tales como los de la prosperidad, el pare de sufrir, o el énfasis exclusivo en los milagros y liberaciones, que al final parecen más cultos a Satanás que a Dios mismo. Gente que promete el cumplimiento de toda petición, sin importar la voluntad soberana del Padre. ¿Qué diríamos si Dios no nos diera ninguna respuesta a lo que pedimos? ¿Seguiríamos creyendo en Él? ¿Seguirías creyendo en Él? ¿Seguirías congregándote en el lugar donde te congregas, si lo haces? Cuando toda nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestras necesidades temporales, esto actúa como un velo que no permite ver su reino. Porque el reino de Dios solo se puede ver y disfrutar si pertenecemos a Él. Como le dijo Jesús a Nicodemo, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Ejemplo, tú eres dueño de un almacén y vendes comida. La gente compra, toma lo que necesita y se va. Solo tú te quedas con las utilidades reales. A Jesús le pasó esto cuando estuvo en la tierra. La gente venía a Él para obtener lo que necesitaban, pero luego se iban. ¿Se molestaba Jesús por eso? No. Pero el problema era que no pertenecían al reino, solo sus discípulos. ¿Quiénes? Los que le oían, le seguían y le conocían. Las multitudes que fueron alimentadas por Cristo volvieron a tener hambre. Los enfermos que sanó se volvieron a enfermar. Los muertos que resucitó volvieron a morir con el paso del tiempo. Pero aquellos que comieron del pan de vida, Cristo en este caso, no volvieron a tener hambre.
Los que bebieron del agua de vida no tuvieron sed jamás. Los que mueren en Cristo vivirán eternamente. Servir o servirse de Dios es algo natural para la gran mayoría que asume como evidencia de fe. Servirse de Dios es algo natural que la gran mayoría asume como evidencia de su fe. Tienen un Salvador que les libra de peligro, un sanador que alivia sus dolores, un juez que castiga a sus enemigos, un economista que prospera sus finanzas, etcétera, etcétera. Nos aferramos a Dios para conservar la vida. Y en cambio Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ante cada problema que enfrentamos pedimos ser fortalecidos, ¿sí o no? Eso lo hacemos todos. En cambio, Él, según la Escritura, nos debilita en nuestra carne. ¿Por qué? Porque de esa forma no dependemos de nosotros, sino de su poder. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 8 y 10 al 10. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y esto está refiriéndose a un aguijón en su carne. No se sabe qué fue, qué era. Algunos dicen ceguera, otros dicen que era un problema. Otro problema. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Él, por amor a Cristo, se gloriaba en sus debilidades. Él no estaba por lo que Cristo le daba, sino por lo que Cristo era para él. Ahora, la mayoría vivimos como si jamás fuéramos a morir. Y morimos como si jamás hubiésemos vivido. Repito, vivimos como si jamás fuéramos a morir. Y morimos como si jamás hubiese vivido. Sin embargo, aquel que aprendió a perder para ganarlo a Él, termina dando gracias por todo y menospreciando lo temporal, como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo es la perla de gran precio. En Mateo 13, 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si nosotros no amamos a Cristo más que todas las cosas, ¿cómo podremos vivir en el mundo? En todas las situaciones que podamos, en el trabajo, en la casa, en todo lugar donde vayamos, si Él no es nuestra prioridad, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir a Cristo si no tenemos a Él como prioridad? Lo dejamos al margen. Entramos al trabajo y Cristo está al margen. Estamos en la casa y Cristo está al margen. No lo consideramos en ningún momento. No pienso si esto es lo que yo debo hacer, pero no sino lo que yo debo hacer, sino lo que Cristo haría en mí. Y para terminar, Hebreos 3, 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú has oído hoy este compartir, esta palabra de Dios,
y sientes que en realidad algo te motiva permanentemente a oírla, es porque eres su oveja. Ahora, si oyes su voz, Él te llama a seguirle. No pienses que oyes la voz, pero no le sigues. ¿Qué significa seguirle? Es ir tras Él. Para ir tras Él tienes que, oyendo su voz, ir hasta conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Le vamos conociendo a través de la Escritura. A través de la palabra de Dios vamos conociendo a Cristo, no al Cristo que vimos en una imagen y tuvimos nuestra propia imagen de Él. Es el Cristo que habla la palabra, la Escritura. Él es la palabra. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia está profetizando acerca de su venida y acerca de su ministerio y acerca de su segunda venida. Ahora, si oyes su voz y has comenzado a seguirle, ¿cómo? De la manera en que Él te guía, escuchando su voz, buscando en la palabra de Dios y dejando que Él cada día para ti sea más y más conocido. ¿Por qué Pablo podía gozarse en sus debilidades? Porque conocía el gran amor que Dios tenía por él. No solamente sabía la historia de Jesús, que Jesús había muerto en la cruz y que había resucitado. No, él también sabía que Cristo vivía en él, en su vida. Que él ahora había sido hecho templo del Espíritu Santo, no porque él era especial, sino porque Cristo había hecho de él eso en el mismo momento en que el Espíritu Santo había entrado a su vida y era parte de él. Ya Cristo no estaba al margen de su vida, estaba dentro de él. Había golpeado la puerta y él había oído la voz, como tú la estás escuchando ahora, y estás abriendo la puerta, no por lo que él te da, sino por lo que él es. No es que el día de mañana, cuando ya pase tu problema, porque quizás hoy tienes un problema, estás agobiado, estás angustiada y necesitas de Él, y Él está allí para ayudarte, pero cuidado, puede ser de esos pasajeros, de esos que siguieron a Jesús, recibieron lo que querían y se fueron. Quédate con Él, síguelo a Él, conócelo a Él, que no sea algo pasajero. La palabra dice otra señal, y es que los que permanecen en Él serán salvos. Porque una señal de que una persona le ha seguido, le ha oído, le ha seguido y le conoce, es que permanece con Él hasta el final. El que no permanece con Él se autoengañó, porque sus necesidades le llevaban a seguirle, pero no era por Él, era por lo que necesitaba. Cuando la iglesia se vuelve solo un lugar donde hay solo peticiones, y la gente no sabe agradecerle por Él, es porque no le conocen verdaderamente y tenemos que ir conociéndole cada día más a Él, más que nuestras propias necesidades, porque cuando le conocemos a Él, nuestras necesidades comienzan a ser suplidas por Él, porque llegamos incluso a ver que en nuestra propia debilidad Él nos hace fuertes. Él se fortalece en nosotros. Estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, por un problema económico, búscale a Él. No busques la respuesta a tu necesidad, porque si Él te provee de esa necesidad, luego le darás la espalda. Pero cuando le buscas a Él a través de su palabra, a través de estos audios, a través de aquello que Dios te va mostrando, entonces tú comienzas a entender por qué estás viviendo. Y no solo por qué estás viviendo, sino por qué vas a morir un día y a vivir eternamente. Recuerda que para la gente, todos los que mueren son buenos. Todos van al cielo. Muy pocos vivieron como cristianos
pero todos quieren morir como cristianos. Muchos en sus vidas han sido ateos y se van como ateos, pero los que lo despiden como cristianos. Llegarán a la presencia de Dios y Dios dirá: nunca os conocí. Porque tú nunca oíste mi voz, tú nunca me seguiste, tú nunca me has conocido. Y yo tampoco te conozco. Y dirán algunos, como en Mateo 7:21, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y todo lo hicimos en tu nombre. Pero si no escuchabas su voz, si no lo seguías, si no lo conocías, no eras su oveja. Y eso no quiere decir que estés libre de todo error y aún de caer algún día en pecado por alguna razón, pero cuando tú eres su oveja, Él te vuelve a recuperar. Porque Él salió a buscar a la oveja perdida. Sí, hay ovejas perdidas, pero serán encontradas por el Señor y Pastor de sus ovejas, de esas ovejas. Como el hijo pródigo tal vez, que se alejó, dijo: no, ya no necesito de mi padre, y se fue. Pero cuando lo perdió todo, volvió porque conocía dónde estaba la casa. Un hijo conoce su casa. Si tú no eres hijo, no sabes dónde ir. Si eres huérfano, no tienes dónde ir. Pero si tienes un padre, una madre, una casa, la conoces. Allá vas. Ahí vas. Todos los que son hijos de Él conocen su casa. Dios está contigo ahora, no porque yo te lo digo, porque has escuchado su voz. Dios te bendiga.